Reciban un cordial saludo. El día de hoy, Edúcate para Educar trae para ustedes este espacio de capacitación en el cual se tocará como tema principal cómo detener de inmediato el matoneo en su colegio. Esto, como siempre, vendrá impartido de nuestro perito experto en legislación educativa, el doctor Joshua Germano, y demás ponentes expertos en la materia. Vamos a dar inicio, podemos arrancar. Un buen día, muy buen día, muchas bendiciones y sobre todo muchísimas gracias por la confianza, por acompañarnos en esta capacitación absoluta, total y radicalmente gratuita. Es una capacitación absoluta, total y radicalmente gratuita que se ha diseñado con el fin de brindarle unas herramientas, unas pautas y unos parámetros. Esta capacitación gratuita tiene el objetivo de señalarle con precisión taxativa la norma, la legislación, la jurisprudencia, los momentos jurídicos y sobre todo la precisión en el tema de los derechos de los menores. Entonces aquí la gente se equivoca a veces, como sucede con el libre desarrollo de la personalidad, que la gente entiende que los derechos de los menores son absolutos, ¿no, señor? Y a veces solo se habla de los derechos de los agresores, pero nunca se habla de los derechos de los agredidos y de las víctimas. Entonces aquí es importante señalar que así como en el libre desarrollo de la personalidad, algunas personas de manera neófita, ignorante, temeraria, grotesca, vulgar, creen que sus hijos pueden hacer lo que ellos quieran, que porque tienen libre desarrollo de la personalidad, y los demás se tienen que aguantar porque ellos se los aguantan en su casa o porque su carácter y su autoridad no les da para más. Entonces ellos asumen
que todo el mundo tiene que ser igual y se tiene que aguantar a sus hijitos, incluido en el colegio. Entonces, pues no, pésima noticia, eso no es así. Aquí en este aspecto también del bullying y el matoneo, del acoso escolar y el ciberbullying, es igual. El hecho de que usted se aguante a su hijito o a su hijita allá en la casa con maneras grotescas, vulgares, irrespetuosas, sin decoro, sin urbanidad de carreño, sin la mínima pizca de carácter, y que usted no tiene autoridad, porque usted es un padre de familia pusilánime, es un mediocre que no ha logrado educar a sus hijos de una manera asertiva, pues eso no significa que la demás gente se los tenga que aguantar. El libre desarrollo de la personalidad tiene dos exigencias, no es absoluto. La primera exigencia es que respete los derechos de terceros, que en este caso son menores de 14 años que estudian en un colegio. Y que no viole, que no vulnere, que no agreda, que no inaplique, desatienda, vulnere, pues obviamente las normas legales vigentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues caramba, con el matoneo sucede exactamente igual. Entonces, algunos padres de familia, de manera grotesca, ignorante, grosera, vulgar, de manera irrespetuosa, consideran que sus hijitos pueden ir al colegio a vulnerar, a atacar, a menoscabar, a desatender, a inaplicar, a violar los derechos de terceros y a violar las normas legales vigentes. Entonces, incurriendo incluso en maltrato infantil, lesiones personales y otros conexos que vamos a ver hoy. Entonces, el tema de hoy es cómo detener de inmediato el bullying y el acoso escolar en su colegio. Eso sí se lo garantizo que con las herramientas que le voy a dar hoy, se detiene de inmediato. Cuando le digo de inmediato, créame, que es de inmediato. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer una introducción y un proceso interesante en esto de detener el bullying y el matoneo. Conexo de este video y conexo de esta capacitación, que vuelvo y le repito, es absoluta, total y radicalmente gratuita. Usted puede solicitar en el WhatsApp 302-221-4507, 302-221-4507. Usted puede solicitar estos 3 libros de legislación educativa, volumen 1, volumen 2 y volumen 3, edición especial para talleres para padres. Esta es una edición especial diseñada y desarrollada para talleres para padres. Entonces, legislación educativa, 264 páginas. Legislación educativa, volumen 2, 260 páginas. Y legislación educativa, un abrebocas, en un volumen 3 de 67 páginas. Total, absoluta y radicalmente gratuito. Usted lo puede solicitar al WhatsApp 302-221-4507. Igualmente puede solicitar usted también en talleres para padres el taller de prevención del acoso escolar. El taller de prevención del acoso escolar que ordena la Corte Constitucional en sentencia con efecto erga omnes, que traduce para todo el país, para todos los colegios oficiales y privados. La Corte Constitucional en sentencia 478 del 2015 ordena que todos los colegios dicten un taller de prevención del acoso escolar, un taller de prevención del suicidio y un taller en el tema de la orientación sexual asertiva. Eso ordena la Corte Constitucional en la tutela 478 del 2015, caso Sergio Urrego, sentencia con efecto erga omnes. 302-221-4507 es el WhatsApp de talleresparapadres.org. Talleresparapadres.org es la página web que usted puede visitar para poder concluir la información y solicitar el aporte y el apoyo. Para detener entonces el matoneo, el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying en su colegio, lo primero es que ustedes saben que emerge la orden en esa sentencia que acabo de nombrar, que es la 478 del 2015 del caso Sergio Urrego,
que va ligada, conexa y de la mano, son hermanitas con la ley 1620 del 2013, con la ley 1620 del 2013. ¿Qué tipo de aportes se le pueden hacer entonces al educador? Vamos a hablar en términos bien cruciales, importantes, precisos y taxativos, de cómo puede detener el bullying de inmediato el educador en el colegio. ¿Cómo los colegios van a detener ese bullying? Y aquí, pues tenemos una herramienta que se nos va a brindar en video y le va a generar un aporte. Es entonces el inicio del video de la doctora Olga Lee. Buen día para todos, me llamo Olga Lee y soy máster en psicología. En mi trabajo yo uso terapia cognitiva conductual, mindfulness, también dicto talleres para padres de familia, para profesores de colegios y para cualquier persona que trabaja en las empresas y en las oficinas. También uso juegos psicológicos de transformación. Tengo experiencia más de 9 años y en diferentes países como Uzbekistán, Rusia, Corea del Sur y Colombia. Ejecuto el taller, el tema es agotamiento emocional, prevención de agotamiento emocional. Y eso es muy importante en el día de hoy porque vivimos en el tiempo donde la persona tiene que tener herramientas para sobrevivir en este tiempo muy loco. Sí, porque el nivel del estrés es muy alto y por eso nos lleva a tener consecuencias con salud psicológico y físico. Y los juegos psicológicos de transformación sirven como un team building para cualquier tipo de colectivo de personas, porque ayuda a crear un ambiente amigable, que las personas se acercan más, se conocen mejor entre ellos y quitar la tensión en el colectivo. También sirve en el nivel personal porque la persona tiene un chance de conocerse mejor, su personalidad, sus problemas, sus cosas que a veces quedan en la subconsciencia y ni siquiera nosotros sabemos que teníamos eso. Sí, entonces sirven para estas dos cosas. Entonces en los próximos videos yo les voy a contar más detalles del taller y de los juegos psicológicos. Un abrazo para todos y que tengan un buen día. Buen día para todos. Los rectores de colegios y los líderes de oficinas y empresas. Esto es el mensaje para ustedes. Escúchenme atentamente. Yo sé que el objetivo de ustedes es que el personal hace su trabajo súper bien. ¿Y qué es el secreto? El secreto está en los recursos interiores de cada uno. Que cuando la persona está bien emocionalmente, psicológicamente, ya puede trabajar y hacer su trabajo súper bien. Y el secreto es la tolerancia al estrés. Pero ¿qué es la tolerancia al estrés? Y que de verdad nos ayuda a batallar el estrés. Primero es trabajar con emociones. Nosotros sentimos emociones, pero no sabemos controlarlos. No sabemos cómo dirigirlos ecológicamente. Y obviamente eso afecta el comportamiento en el sentido negativo. Por ejemplo, las personas gritan y dañan las relaciones. Las personas no dicen nada, guardan el silencio y guardan el rencor.
o a veces las personas dicen las palabras ofensivas, etc. Y segundo, que las emociones negativas vienen de la interpretación de la situación que ocurrió. O sea que la interpretación subjetiva nos lleva a sentir las emociones negativas. Así que eliminando los errores de pensamiento nos llevará a la resistencia al estrés. O sea, automáticamente ya no tenemos los errores de pensamientos y no tenemos las emociones negativas. Trabajar dos cosas, emociones y pensamiento, nos llevará a ser resistente al estrés. Para más información yo dejo mis contactos para que ustedes puedan obtener la información sobre el taller de prevención de agotamiento emocional que exactamente está dirigido con sus técnicas y ejercicios a ser tolerante al estrés y trabajar dos cosas, emociones y pensamientos. Un abrazo para todos. Bien, entonces, partiendo de esa base importante, ya escuchando a la doctora Olga Lee, una de las psicólogas especializadas que tiene talleres para padres. Talleres para padres tiene esta psicóloga especializada, magíster en psicología, que genera la parte de los talleres de mindfulness en terapia cognitiva conductual dirigida a los educadores, pero también con alguna intervención que se pueda desarrollar o que se pueda ejecutar o que usted requiera o que usted necesite, dirigida a los estudiantes también. También puede solicitar ese mismo taller o los talleres de abordaje de terapia cognitiva conductual al WhatsApp de talleresParaPadres.org 302-221-4507. Entonces usted le toma ahí una captura, un pantallazo, o usted va anotando el número y allí por supuesto usted va a encontrar la guía y va a encontrar el contacto y va a encontrar el abordaje proactivo y propositivo que le generan estos talleres de mindfulness. Entonces, partiendo de ese primer encuentro, me identifico como perito experto en legislación educativa, según el artículo 408 de la ley 906 de 2004, que le dice que el perito, pues viene el latín peritus, y un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia técnica o arte. Y el perito es el experto, o sea, perito traduce experto, para que usted no utilice el pleonasmo, es decir, de acudir a escribir o a señalar o a decir, el perito experto, no. El perito es el experto, entonces usted coloca perito, coma, experto en, o perito en. Entonces, en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. Y en Colombia está avalada por el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 de 2004, en su artículo 408, que le dice quiénes pueden ser peritos. Y le dice que podrán ser peritos las siguientes personas. En circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en una respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca del título. Entonces, a los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. En mi caso, pues he dictado 3.258 seminarios y conferencias. Soy autor de 4 libros en legislación educativa, 2,5 son los que le obsequio. 2 libros y 67 páginas del tercero. Y soy autor de las tutelas que han sido revisadas en Corte Constitucional, de tutela 532 de 2020, que habla de los niños con necesidades educativas especiales, y de tutela 337 del 2022, que habla de lo que a usted le vendieron de manera forzosa como vacunas, que solamente fueron meros sueros experimentales
experimentaron con usted. Veremos las secuelas y las consecuencias a futuro. Retomando el tema entonces de cómo detener de inmediato el bullying en su colegio, cómo detenerlo ya sea en su colegio oficial, en su colegio privado, en su colegio, indistintamente de que sea un colegio de primaria, de bachillerato. Lo primero es entender qué es lo que usted va a detener y saber usted qué es lo que quiere enfrentar o a qué le quiere hacer frente o qué quiere usted eliminar o derogar del ámbito escolar. ¿Qué es el bullying o qué es el matoneo escolar? Entonces le voy a brindar la definición jurídica porque muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es el bullying o el matoneo. Y los colegios, desafortunadamente, incurren en un delito, aquí sí lo tipifico yo clarito, un delito de inducción al error. O sea, van y le venden a los papás mentiras, sofismas, distracciones, y simplemente por lavarse las manos y por salir avantes en un proceso en donde fueron personas que actuaron de manera negligente, displicente, o retardaron o rehusaron o denegaron o incurrieron en omisión en un caso de matoneo. Entonces salen con el cuento de que no, es que esos son episodios aislados. Ese es el cuento barato con que salen los colegios. Que no, que fueron episodios aislados. Entonces no, señor. La definición jurídica de matoneo o de acoso escolar o bullying la encuentra usted taxativa, puntual y precisa en la ley 1620 del 2013 en su artículo 02. Y dice que en el marco de la presente ley 1620 del 2013, o sea, hace 10 años ya tiene un concepto y una definición el bullying, se entiende por acoso escolar o bullying una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, de intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, una amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. Pues aquí si usted lee intencional, metódica y sistemática de agresión, usted ya entiende que usted no puede estar hablando de episodios aislados. Usted no puede estar hablando de episodios aislados. Así de sencillo. Porque si es intencional es que hay dolo. Si es metódica es que utiliza un mecanismo, un medio o un tercero. Y si es sistemática es que va evolucionando o va creciendo en el daño que se le genera a esa personita. Y también sigue señalando. También puede ocurrir por parte de docentes contra los estudiantes. Sí, por supuesto, los docentes también pueden matonear o burlarse, intimidar o ridiculizar a los estudiantes. O por parte de los estudiantes contra docentes. O sea, estos estudiantes que delinquen, que son delincuentes mayores de 14 años, que se ponen a hacerle videos y memes a los profesores y los suben a las redes sociales. O simplemente que ridiculizan al profesor, que es un cojo, que es mocho, que es ciego, que es sordo, que es viejo, que es gordo, que es enano, los apodos, todas esas ridiculizaciones, amenazas, intimidaciones o burlas se constituyen como matoneo de los estudiantes hacia los docentes y se ejecuta ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene como consecuencia sobre la salud, pues que afecta al bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre todo afecta el ambiente de aprendizaje y del clima escolar del establecimiento educativo. Y sobre todo, pues cuenta con la complicidad de los otros colegas, de los otros compañeros o en el caso de los estudiantes, de los otros pares, que simplemente se burlan y acuden a la complicidad. Por su lado, el ciberbullying o el ciberacoso escolar es la forma de intimidación con uso deliberado de las tecnologías de información, es decir, la internet, las redes sociales, las redes virtuales, la telefonía móvil y los videojuegos online, para ejercer un maltrato psicológico y continuado contra un tercero. Entonces, el bullying o el matoneo escolar se constituye como un maltrato infantil, ¿sí o no? Entonces, muchas veces me han preguntado, venga, pero el maltrato infantil, ¿qué tiene que ver con el bullying? ¿O el bullying o el matoneo escolar o el ciberbullying, sí se constituye como maltrato infantil?
Y entonces yo le contesto es lo que dice la norma, no lo que yo me invento ni lo que yo creo. Yo aquí no voy a dar opiniones, yo le hablo con norma. Pero con norma le puedo decir que él sí, exacta y perfectamente el bullying o el matoneo sí traduce maltrato infantil y se lo voy a sustentar de ley. Primero, la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 18, habla de qué es el maltrato infantil que da de 4 a 7 años de cárcel. En su artículo 18, la Ley de Infancia y Adolescencia dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Entonces dice que estos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causan muerte, que les causan daño o sufrimiento físico, o daño o sufrimiento sexual, o daño o sufrimiento psicológico. Entonces aquí ya enmarca el bullying, porque el bullying genera daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual, o daño o sufrimiento psicológico, e incluso puede llevar a los estudiantes a que se causen la muerte o se suiciden. Puede ser un factor determinante en la inducción al suicidio, que también es otro delito contemplado en la ley penal en Colombia. Y en especial tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales y de las personas responsables de su cuidado y los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Cuando usted lee miembros de su grupo escolar y comunitario, pues usted está hablando de los otros estudiantes del colegio que cometen el delito de maltrato infantil contra sus pares. Para los efectos de este código, ¿cuál código? Pues el Código de la Infancia. Dice que se entiende por maltrato infantil toda forma de, ahí no dice ni la mitad ni 3/4, sino que toda forma de perjuicio y de castigo. Pero también es toda forma de humillación o de abuso físico o psicológico. Entonces aquí está hablando del bullying perfectamente y del ciberbullying. ¿Por qué? Porque el bullying y el ciberbullying, o todas sus modalidades, se trata de humillar o de abusar físicamente o de abusar psicológicamente de un tercero, de disminuirlo, de humillarlo, de menospreciarlo, de menoscabarle sus derechos. Eso ante la mirada delincuente, en descuido, omisión y trato negligente de los profesores o de los padres de los agresores. Estos padres de los agresores también pueden ser denunciados por el acoso escolar que cometan sus hijos, y el delito se llama maltrato infantil por descuido, omisión o trato negligente. Estos padres de familia, estos delincuentes, se llaman delincuentes. Estos delincuentes que tienen estos hijos que llegan a los colegios a menoscabar y violentar los derechos de otros pares y de otros terceros. Son delincuentes, porque la palabra delinquere es el latín del que se opone a la norma, viola la norma, se sustrae de la norma, inaplica la norma. Entonces estos padres de familia delincuentes están formando delincuentes en su casa que no conocen las normas y si las conocen no las respetan y que no respetan ni conocen los derechos de sus compañeros, que para este caso pues obviamente entran en una complicidad, son cómplices por omisión, estos padres de familia delincuentes. Entonces, también se toma como maltrato infantil los malos tratos o la explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos, por aquello de este reto nuevo que hay ahora. Ahora hay un nuevo reto para que usted sepa en los colegios y tomen medidas antes de que se le estalle eso en la cara. El nuevo reto es que algunos delincuentes mayores de 14 años van y le ofrecen 10, 15, 20 mil, hasta 30 mil pesos a otro estudiante por allá de grado séptimo, octavo. Ya he tenido, en esta semana ya llevo 4 casos que me llaman y me cuentan que los estudiantes inician el reto de que le van a ofrecer entre 15, 20 mil hasta 30 mil pesos a otro estudiante de un grado inferior, que para que le vaya a coger los senos o la vagina o la cola a otra estudiante de un grado inferior. Estos delincuentes depravados le están ofreciendo dinero a otros menores de edad para que vayan y manoseen a las niñas. Por aquello de que los menores de 14 años no son responsables penalmente. Entonces no irían por unos actos sexuales abusivos, que es el artículo 209 del Código Penal, 209 del Código Penal, 209 del Código Penal. Entonces estos delincuentes depravados que se disfrazan de estudiantes
Van y cogen y le dicen a otro estudiante menor de 14 años, yo le voy a dar 15.000 o 20.000 o 30.000 si usted va y le coge los senos o la vagina a esa estudiante que vaya en el patio o en el pasillo y le doy la plata. Y los graban para subirlos a las redes sociales. Estos depravados delincuentes que se hacen llamar disque estudiantes, donde eso le llegue a ocurrir a usted en su colegio y me le toquen los senos o la vagina o la cola a una niña menor de 14 años, usted no sabe en el delique que se va a meter. Estamos hablando entre 9 a 12 años de cárcel y un agravante de una tercera parte. El agravante viene del artículo 182 del Código Penal, 182 del Código Penal, 182, 183 y 184. 182, el agravante es el 183 cuando usted es docente o educador que induce al error, es decir, aquí estos delincuentes están induciendo a otros al error de cometer un delito que se llama actos sexuales, que es tocar o manosear a una menor en su seno, su cola o su vagina. Entonces, para que usted tenga clarísimo eso. Y el maltrato infantil también es los actos sexuales abusivos, la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña o adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Aquí entra cualquier otra persona, pues obviamente los menores de edad. De otro lado, el maltrato infantil también está ligado con nexo y de la mano al matoneo y el acoso escolar en este sentido. El artículo 18 de la ley 1098 de noviembre 8 de 2006 que le acabo de leer, dice que además del descuido, omisión y trato negligente, dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos, entre otros actos, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Entonces, esto ligaría en conexidad el artículo 18 de la Ley de Infancia con el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Repito, ahí se cogen de la mano conexos el artículo 18 de la Ley de Infancia y el 20, numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y viene y dice la definición del maltrato infantil según la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud o la OMS, y las categorías de maltrato que según emergen a partir de la Corte Constitucional en Colombia. Entonces, desglosemos. La UNICEF define el maltrato infantil como niños que sufren ocasional o habitualmente de actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en el grupo familiar o en el entorno social. En el entorno social también cabe la institución educativa. Entonces usted entenderá que la UNICEF está diciendo que los estudiantes, niños, niñas y adolescentes que sufren ocasional o habitualmente de actos de violencia física, que les dan calvazos, puntapiés, puños, cachetadas, le jalan el pelo, lo empujan, lo someten, o de vejámenes sexuales como este de que le doy 10.000 o 15.000 o 20.000 o 30.000 y vaya y tóquele los senos o la vagina o la cola a tal niña y lo graban, o cuando le generan un daño emocional, que usted es mocho, que está cojo, que usted es ciego, que usted es sordo, que usted es bajito, que usted está gordo, los apodos despectivos, agresivos, vulneradores, grotescos, que se generen en el grupo familiar, pero también en el entorno social que involucra el colegio. Entonces el maltrato puede ser ejecutado por omisión o por supresión o por transgresión de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos e incluye el abandono completo y parcial. Aquí ese maltrato infantil se le podría indilgar al colegio en abandono completo o en abandono parcial. Ay, ¿cómo así? Sí, señor. El padre de familia puede denunciar a esos profesores del colegio por incurrir en el delito de abandono, que traduce maltrato infantil por abandono completo o parcial cuando dejan a los niños que sean sometidos al bullying, al ciberbullying y al acoso escolar por parte de estos agresores delincuentes, que son mayores de 14 años, ya se llaman delincuentes. Cuando son menores de 14 años, entonces responderán los padres de familia. Artículo 142 de la Ley de Infancia. Eso no hay impunidad. Artículo 142 de la Ley de Infancia. Artículo 142 de la Ley de Infancia cuando son menores de 14 años
y súmele los artículos 2346 y 2348 del Código Civil. 2346 y 2348 del Código Civil, o sea que no me hable de impunidad. No me salga con personajes usted que no sabe ni siquiera de legislación educativa ni de ley de infancia y que le salen a decir que los menores de 14 años que como no cometen delito entonces se quedan en la impunidad y nadie paga. Eso es mentira. Eso es un engaño. Eso es una falacia, eso es grotesco, eso es vulgar. Los menores de 14 años no responden, pero sí responderán los padres de familia penal y civilmente, dice el artículo 142 de la Ley de Infancia. Y responderán civilmente en daños y perjuicios, o sea, dineritos, o sea, si le están matoneando a su hijo o a su hija, denuncie a los padres de familia de esos delincuentes que le están matoneando a sus hijos y cóbreles una indemnización por daños y perjuicios, artículo 2346 y 2348 del Código Civil, 2346 y 2348 del Código Civil. Y si los que están en ese maltrato infantil por omisión son los profesores del colegio, pues denúncielos penal y denúncielos civil y denúncielos disciplinario. Porque es que ellos no tienen excusa para estar siendo cómplices por omisión, no tienen ningún tipo de excusa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención. Mire, abusos es el matoneo, el bullying, el ciberbullying, y desatención es la omisión, el descuido y el trato negligente de parte de los profesores. O sea que ahí enmarca perfecto también en esa definición que tiene la Organización Mundial de la Salud o la OMS. ¿De qué son objeto los menores de 18 años? E incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, de abuso sexual, de desatención, de negligencia, desatención y negligencia. O sea que usted sí puede denunciar por maltrato infantil a esos profesores, coordinadores, orientadores y rectores que no activan la ruta de atención escolar, mi querido padre de familia. Usted puede denunciarlos perfectamente por omisión, desatención y negligencia en casos de lo que tiene que ver con el matoneo y el acoso escolar o bullying o ciberbullying. ¿Cuál es el ejemplo? La sentencia de tutela 252 del 2023. Sentencia de tutela 252 del 2023. Ese es el ejemplo de que sí se puede. Entonces, allí sabe usted que la desatención y la negligencia, la omisión, el rehusamiento, el retardamiento, también los puede denunciar usted penalmente por prevaricato por omisión. También los puede denunciar penalmente por prevaricato por omisión. Ahora, dice que explotación sexual o comercial de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. O sea que el responsable, el que genera la confianza y el que tiene el poder y la autoridad es el profesor. Traduce, es el educador el que cuida al niño, no el niño el que cuida al educador. Y por supuesto, dice aquí también la Organización Mundial de la Salud que la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. O sea, ese esposo que le pega a la esposa o esa señora que le pega al marido, pues eso es maltrato infantil contra sus propios hijos cuando ellos presencian ese tipo de peleas. Y finalmente la Corte Constitucional en Colombia, al concluir que no existe limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil, o sea, no hay una edad de matoneador. O sea, puede ser matoneador menor de 14 años o puede ser matoneador mayor de 14 años. No hay una edad, dice la Corte Constitucional, al concluir que no existe una limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores de ese maltrato infantil. Entonces, la Corte Constitucional lo que puntualiza es la definición del maltrato infantil así: como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, o sea que le pegan, lo empujan, lo pellizcan, lo muerden. Aquí tengo un caso de un niño maltratado infantil que, pues imagínense que lo cogen 5 amiguitos de allá del jardín y lo muerden como si fueran perritos y tremendos mordiscos que le dejan en todo el cuerpo. Entonces, que porque tienen 5, 6 y 7 años no responden.
Pues responden por esos mordiscos los padres de familia de estos niños de 5, 6 y 7 años. Responden los papás, incluso hasta por cárcel puede ser también. Entonces, delicadísimo. Pero también la afectación psicológica o la afectación moral, psicológica o moral de los menores de 18 años por parte de cualquier persona. Ese cualquier persona incluye los matoneadores y los agresores del colegio. De otra parte, en la sentencia C-397 del 2010, la Corte Constitucional señaló de manera general las 3 categorías del maltrato infantil. Y entonces dijo que dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil se establecieron 3 tipos o categorías. En primer lugar, el maltrato físico, que estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño. Entonces, todo bullying, todo matoneo, todo acoso escolar o todo ciberbullying que pueda generar lesiones personales o daño en el cuerpo del niño es maltrato infantil. Ay, pero ¿cómo lo va a matonear por internet y le genera daños? Pues mijo, cuando lo induce a cortarse, cuando lo induce a suicidarse, cuando lo induce a golpearse contra la pared, cuando lo induce a causarse daño en su propio cuerpo. Así también trabaja el bullying y el ciberbullying. Entonces, en primer lugar, el maltrato físico que estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño. Y en un segundo término, el maltrato psicológico o emocional que está relacionado es con conductas como las amenazas constantes, las burlas y las ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Aquí entre esas burlas y ofensas entran los apodos, entra el menosprecio, la discriminación, que es un delito autónomo, el hostigamiento, que es un delito autónomo penal, vuelvo y repito, el acoso escolar o bullying, para aquellos ignorantes que salen con el cuento de que el acoso escolar y el bullying no es un delito, oiga, qué peligro un personaje de esos que sale con esa basura, eso es basura. Vea, el bullying, el acoso escolar o el ciberbullying pueden estar tipificados como amenazas, código penal, hostigamiento, código penal, discriminación o racismo, código penal, lesiones personales, código penal. Tengo 4 delitos en el código penal que pueden estar ligados con nexos de la mano, con el matoneo escolar, con el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying. Yo no sé de dónde salen estos personajes a salir a decir que el matoneo y el acoso escolar no es ningún delito. Se lo escuché por allá a una persona que supuestamente debería saber más de ley de infancia y más de normativa de legislación educativa que yo. Y cuando me dijo esa payasada, que el matoneo y el acoso escolar no eran delito, yo no sabía para dónde mirar porque sentí toda la vergüenza ajena del mundo. Le repito, el acoso escolar, el bullying y el matoneo puede tipificarse como maltrato infantil, artículo 18 de la ley de infancia, hostigamiento, delito penal, discriminación, delito penal, amenazas, delito penal, incluso en injurias y calumnias. Cuando el matoneo es que porque la niña tiene muchos novios o que porque el niño es bajito, porque es morenito, porque es negrito, porque es cualquier cosa, allí hay injuria y calumnia. El matoneo también puede ser, por ejemplo, ese nuevo reto. Vuelvo a los retos. El segundo reto que están sacando ahora estos delincuentes en los colegios, mayores de 14 años, delincuentes, que le dicen al profesor que mire para allá, que allá en el tablero hay una cosa, y cuando el profesor voltea a mirar otra vez ya le tienen la mano en la cara y le sobijan la cara o le acarician la cara de manera despectiva para que los otros estudiantes se burlen y le generen burlas y ofensas que afectan al profesor. Eso se llaman injurias por vías de hecho, profesor. Injurias por vías de hecho. El delito se llama injurias por vías de hecho. Injurias por vías de hecho. Un quinto delito que puede estar tipificado en el Código Penal como acoso escolar, bullying y matoneo. Entonces yo no sé de dónde sacan estos ignorantes. Qué vergüenza. Que salen a decir que el matoneo no constituye ningún tipo de delito. Y por último, el maltrato omisivo. El maltrato omisivo lo pueden cometer los padres de familia o los profesores. El maltrato omisivo lo pueden cometer los padres de familia o los profesores.
Y por último, el maltrato domicilio que se daría cuando al niño se lo deja en una situación de abandono o en un descuido que puede afectar su vida o su salud. Es decir, estos profesores que no activan la ruta de atención escolar, estos profesores que desatienden e inaplican los protocolos de atención, estos profesores que no siguen el debido proceso, están en maltrato infantil omisivo que se da cuando al niño lo dejan en una situación de abandono o de descuido que le puede afectar su vida o su salud. Esto lo dice el concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar número 152 del 28 de diciembre de 2017. Eso no lo digo yo, ni me lo invento yo, ni me lo pienso yo, ni es que yo opino, ni que yo creo. No, señor. Eso es un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar número 152 del 28 de diciembre del 2017. Entonces el matoneo o el bullying sí traduce el delito de maltrato infantil, sí traduce el delito de maltrato infantil y también traduce el delito de hostigamiento, que es poner a otros terceros a hostigar o a instigar a estos para que vayan y se la monten y humillen y maltraten y escupan y le peguen ni arrastren y se burlen y matoneen y le pongan apodos a otro. Eso es hostigamiento. Discriminación y segregación o racismo. Entonces, que es ciego, que es negro, que es pobre, que es alto, que es gordo, que es fea, que es no sé qué, eso se llama discriminación y también es un delito penal. Y entonces, ¿en dónde aparecen esos señores que dicen que el bullying y el ciberbullying y el matoneo no es delito? La amenaza es causarle a una persona un daño emocional, intimidándolo todo el tiempo, matoneándolo, acosándolo. ¿Qué dice al respecto la Corte Suprema de Justicia en la sentencia Sala Penal 198 del 2023 que sale en las noticias? Y nos vamos entonces, Vivianita nos ayuda allí con el video y no se lo digo yo, se lo va a decir es el noticiero. Entonces todos los derechos de autor le corresponden a ese noticiero y todos los derechos de autor le corresponden de ese video a esta institución que es un noticiero nacional y todos los derechos de autor reservados son de ellos y de toda la información que se brinda ahí, todos los derechos les pertenecen. Hago la aclaración pertinente. Vamos entonces, Vivianita, con nuestro video. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esa trascendental decisión. Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Entonces allí emerge más que claro, y repito y reitero, todos los derechos de autor y todos los derechos de reproducción pertenecen al noticiero nacional del cual se extractó esta noticia de las redes sociales. Repito, yo la tomé de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal en su fallo 198 del 2023? Dice que los actos de bullying que constituyen un delito, es decir, que pueden existir comportamientos de acoso juvenil al interior de grupos escolares o grupos deportivos de recreación, etcétera, que ciertamente no sean delitos, pero en esa realidad per se o por sí misma no excluye que algún hecho en ese contexto sí lo sea. Para dilucidar el asunto,
Lo determinante es examinar si se estructura una conducta típica, antijurídica y culpable, como lo señala o lo exige el artículo 9 del Código Penal. Sala de Casación Penal, SP 198 de 2023. Entonces, 3 condiciones. Una, que sea una conducta típica. Entonces, en este caso, que sea un hostigamiento, una discriminación, una injuria, una calumnia, una amenaza o unas lesiones personales. O que sean unos actos sexuales abusivos. Que sea antijurídico, o sea, que está en el Código Penal. Conducta típica es que está tipificado en el Código Penal. Antijurídico es que sea delito. Y culpable es que exista el dolo y que se demuestre que esa persona tuvo el dolo para causar el daño y la intención y lo programó, lo planificó y lo ejecutó, lo materializó. Eso dice el artículo 9 del Código Penal. Y por otro lado, ¿qué dice entonces a ese mismo respecto? Ya no la Corte Suprema de Justicia, Vivianita, para que nos ayudes con el video, sino ¿qué dice la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional también se ha referido en ese tema específico y en ese tema ha hecho la Corte Constitucional su pronunciamiento ya en la tutela 252 del 10 de julio de 2023. Entonces, por favor, Vivianita, regálame el video de lo que dice la Corte Constitucional. Graves denuncias se han conocido en las últimas horas por parte de varios padres de familia sobre el acoso escolar que han vivido sus hijos en una institución educativa de Bogotá. Una de esas denuncias viene de una alta funcionaria de las Naciones Unidas. Precisamente la Corte Constitucional ya había emitido una orden a la institución por presunta negligencia en la atención de estos casos. Soy Juliet de Rivero, soy representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Juliet de Rivero lleva 3 años en Colombia. La vemos normalmente en trabajo de campo en los rincones más recónditos del país, llevando un poderoso mensaje sobre el respeto a la diferencia, la necesidad de igualdad, equidad y paz. La compleja paz que dice solo será realidad si se garantizan los derechos humanos. Pero hoy está sentada frente a cámara como mamá de una niña de 11 años que llegó a Colombia junto a ella para empezar un nuevo capítulo. Su hija inició clases en esta institución ubicada en el norte de Bogotá, el Colegio Helvecia. Pues a inicios de septiembre del año pasado ella empieza a tener ataques de pánico, de no querer subirse en la ruta, de no querer ir al colegio, de tener fuertes dolores de estómago justo antes de tener que ir al colegio. Se refiere a acoso escolar en la institución en donde estudiaba su hija. Tuvo que encontrar poco a poco las piezas del rompecabezas como si se tratara de un caso de vulneración de los derechos de alguna comunidad en Colombia, pero esta vez su hija era la víctima. Yo les pedí 2 cosas, uno que tomaran acciones y la segunda cosa que les pedí, porque ellos dijeron que querían que mi hija continuara a ir al colegio, fue díganme cómo mantenerla escolarizada mientras que ustedes toman acciones. Y no tuve respuestas. Ella ya no quería decir. Su hija, por fortuna, hoy está en otro lugar del mundo, pero lejos de su mamá, pues la decisión que se tomó en familia fue separarla de un entorno que ella no sentía como seguro o sano, el colegio. El racismo, dice Juliet de Rivero, fue el ancla de dolor y fractura en la autoestima de su hija. Esa respuesta negó todo el relato de mi hija, negó toda su vivencia, dijo que decían que eran incidentes aislados de agresión escolar. Pero este testimonio que hoy se atreve a dar la alta funcionaria de Naciones Unidas tuvo un motivo claro. Decidí hacer nuestra experiencia pública porque vi la decisión de la Corte de Constitucionalidad en relación al Colegio Helvecia y pensé que era mi deber. Habla de esta sentencia histórica. Evidenció la Corte que el colegio no adoptó ninguna solución o algún acto de prevención frente a un caso de acoso, de bullying y matoneo tan grave. La Corte Constitucional pidió reparar a otro menor de la misma institución educativa. Ha pasado 1 mes y 1 semana desde el fallo. Yo creo que hay 2 sentimientos. Uno que es el principal y esta va a ser un vehículo y un mecanismo para ayudar a muchos niños
a que aprendan una cosa, y es: no te debes dejar violentar. Si alguien te está haciendo daño, debes pedirle que pare, y el Estado te puede acompañar en ese sentido. Pero el segundo es de una tristeza profunda. La Corte en uno de sus resuelve lo que señala es que el colegio tiene que hacer un acto de reparación. Y yo me pregunto y le pregunto a quienes nos están oyendo, ¿cómo se repara a un niño que por más de 2 años se le hizo perder completamente el amor propio? ¿Cómo se repara a un niño que nunca volverá a ser igual? ¿Cómo se repara a un niño que hoy, cuando estoy dando esta entrevista, tiene miedo de las represalias que puedan tener esos otros niños contra él? Él hoy está en otra institución, pero esto no ha sido suficiente para que se detengan las agresiones en su contra. La familia denuncia que hay pagos de por medio entre estudiantes para golpearlo. Y aunque el miedo y la incertidumbre han sido protagonistas en los últimos meses para ambas familias, hoy estas dos madres alzan su voz. Los papás no estamos preparados ni para identificar cuando nuestro menor es acosado, ni para identificar cuando nuestro menor es el acosador. Las instituciones educativas tampoco lo están haciendo, no están bien entrenadas, y lo que están pensando es en resolver conflictos menores. Es que le crean a sus niños, y que si ven que sus niños están mal, protéjanlos y busquen soluciones alternativas para sus niños, porque si su hija o su hijo no va bien, algo le está pasando y tal vez no lo puede expresar porque esa cosa que están viviendo es tan violenta que no lo pueden decir. Mi hija nunca me dijo las palabras que los niños le habían dicho a ella. Ella solo pudo escribirlas, y cuando las escribió chiquito, en letra muy chiquita, porque era algo tan duro para ella. Entonces, no es fácil para los niños decir, y ella se demoró mucho tiempo en decirme. Y cuando lo hizo, se escondió debajo de una sábana para hacerlo. Coinciden en actos de perdón, pero mucho más allá de reflexión sobre lo que ha representado por años la violencia escolar. Sin distinguir institución o familia, quieren abrir la conversación sobre cómo frenar el bullying y cómo abordarlo en un país como este, en donde la violencia se ha normalizado. Precisamente en Noticias Caracol buscamos explicaciones por parte del Colegio Helvecia. La institución se pronunció por medio de 2 videos, uno enfocado en dar respuesta a la comunidad educativa y el otro en el que explican su versión de lo sucedido y hablan de las medidas que han tomado. Luego de la sentencia de la Corte y que todos ustedes recibieron, no solo anunciamos que respetamos y acatamos de forma integral dicha sentencia, sino que reconocimos haber cometido fallas y entendimos los hechos como una oportunidad de aprendizaje y mejora. Y debo decir enfáticamente que el Colegio Helvecia tiene 0 tolerancia frente a cualquier tipo de discriminación, que el problema del bullying y acoso es un desafío de nuestra sociedad e implica un reto enorme para el sistema escolar de Colombia y para las madres y padres de familia. Con esa convicción aclaramos que no estamos en contra de que se visibilicen las historias o que se hagan campañas contra esta problemática, pero tampoco podemos permitir que se estigmaticen a los cientos de alumnos de esta comunidad. Implementamos 37 acciones que incluyeron consulta con psicología, reuniones internas con el rector, con la directora de convivencia, la directora del curso, medidas de atención establecidas en la ruta de atención integral, así como procesos disciplinarios y sanciones a los estudiantes implicados. Hay que decir que estos no son los primeros casos que hemos registrado sobre el acoso escolar en instituciones educativas del país, lo que nos lleva a mostrar un preocupante panorama. Según datos del Ministerio de Educación, en 2022 cerca de 8.981 estudiantes fueron víctimas de violencia escolar y en 2023, solo en los primeros 6 meses, se registra que 2.345 niños y jóvenes han sufrido bullying. 7 de cada 10 niños de nuestro país sufren de este tipo de acoso, pero solo el 32% reportan haber sido víctimas. Y si miramos el panorama a nivel mundial, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de bullying y el 10º país en el mundo, esto según datos de la OCDE. Emerge entonces como evidente que ya hay, como lo hemos resaltado,
3 fallos fundamentales, brutales, importantísimos en ese tema. Y el primero de ellos es el 478 del 2015, la sentencia del caso Sergio Urrego. El segundo, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 198 del 2023. Y tenemos el 252 del 2023, Corte Constitucional. Entonces ya entendemos que no es un factor aislado este proceso que involucra, digamos, la intervención a estos casos de matoneo, bullying y ciberbullying. Ahora, debo resaltar en el video que nosotros vimos, vuelvo y repito, todos los derechos de autor y todos los derechos de reproducción y todos los derechos corresponden al noticiero del cual se tomó esas imágenes y esos videos para poderlas reproducir acá, que es un video que no tiene ningún fin de lucro ni fin económico. Hago la aclaración para que quede aquí en el registro. Y también quiero resaltar una cuestión. El funcionario del Colegio Helvetia, que salía allí, me dice que hay 37 acciones. O sea que hay otros 37 casos de bullying, ciberbullying y matoneo en ese colegio. Que por cierto, un fallo está diciendo que no tomaron acciones. Pero cuando llega el fallo sí toman 37 acciones. Quiero dejarle solamente esa reflexión, o sea, me parece que vale la pena resaltarlo. O sea, los condenan porque no hacen nada contra el bullying, el matoneo y el ciberbullying, pero cuando los condenan, ahí sí ya hacen 37 acciones. No me convence como ese discurso. Por otro lado, precisamente en ese mismo tema, nosotros hemos hecho una alianza interinstitucional fuertísima para que Vianita nos vaya alistando el videito. Hemos hecho nosotros un proceso buenísimo, interesantísimo, fuertísimo, con una institución que tiene todo el bagaje, toda la experticia, todo el profesional y el equipo técnico jurídico y obviamente el equipo de forenses que usted va a requerir, profesor, para defenderse en casos de matoneo, que por acción o por omisión, artículo 25 del Código Penal, o que le genere un prevaricato por omisión 414 del Código Penal si usted es de un colegio oficial, o que le genere una complicidad por omisión, artículo 25 del Código Penal. Entonces el doctor Aníbal Navarro es la persona que nos acompaña, que nos ayuda y pues obviamente la Academia Forense, que es la empresa que él dirige, también está aquí con nosotros en ese proceso. Entonces ahí está el saludo del doctor Aníbal. 28 de septiembre de 2023 a las 7 p.m., la Academia Forense y el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro se ha sumado a este evento virtual donde vamos a estar hablando sobre el matoneo que ha dicho la Corte en la sentencia T-252 de 2023, que se responde por hacer y por dejar de hacer y qué debe de cumplir para que responda un menor de edad por este tipo de hecho violento. Recuerden que desde la Academia Forense y el Centro de Especialistas Forenses contamos con todo el equipo de profesionales para hacer un adecuado diagnóstico de este tipo de eventos violentos. Te esperamos en este webinar. Entonces es importante también que usted sepa que no solamente cuenta con el equipo y la planta que tenemos nosotros en Edúcate para Educar, que tiene también las personas que dirigen y manejan este proceso, que son talleres para padres, y también hay otros aliados importantísimos allí. Estamos trabajando de la mano con la OETH, que es la Organización Educativa Tenorio Herrera. Entonces, Luis Carlos Herrera, un saludo, un abrazo. Una de las personas que más le pelea y le lucha y le batalla ya al matoneo y al bullying en Cali, en sus 3 colegios de la OETH, Organización Educativa Tenorio Herrera. Tenemos la alianza con el equipo allá docente y el colectivo docente de conciencia magisterial. Un saludo allá para Ernesto Callafa. Tenemos también, obviamente, los aliados de Pizarra Digital, su directora Marisol Gamboa, y todo su equipo y su tras bambalinas profesores que también le colaboran, directivos que también le apoyan y le siguen en Pizarra Digital. Y tenemos alianzas pues también con otros
digamos, organismos y empresas que se alían con nosotros en este tema de la pelea contra el bullying, el ciberbullying y el matoneo. Para que usted lo sepa y lo tenga claro, porque de pronto se le olvida o no se ha enterado, nosotros estamos trabajando en 2 proyectos de ley de la República, 2 proyectos de ley. Quien le habla está ayudando a aportar en la exposición de motivos de 2 proyectos de ley de la República. Uno, para que el matoneo se constituya como un delito autónomo. Es decir, que el estudiante menor o mayor de 14 años, no importa, que tenga menos de 18 años, que incurra en bullying, ciberbullying o matoneo, los padres de familia, por ley de la República, los padres de familia de este delincuente mayor de 14 años que matonea, acosa y que genera bullying a sus compañeros, tenga que pagar una multa entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos. Eso por ley. Y que si es menor de 14 años, pues igual, tiene que pagar entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos. Así es de la única manera que el bullying se acaba en una semana en el colegio. Cuando usted les empieza a cobrar una multa a estos padres de familia, a estos delincuentes mayores de 14 años, que van al colegio a matonear, a acosar, a intimidar, a burlarse, a poner apodos, a pegarle, a maltratar a los otros, cuando usted los pone a pagar entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos, pues entonces les va a doler el bolsillo. Ahí sí usted va a ver cómo se acaba el bullying en 2 semanas. Ahí sí usted va a ver cómo el matoneo desaparece. Entonces, lo estamos promoviendo desde ya para que lo intervengan en los manuales de convivencia, que usted lo introduzca, pero también estamos trabajando para que se constituya como una ley de la República. Entonces, si usted nos apoya, si usted está de acuerdo, importantísimo que nos haga saber usted que sí está de acuerdo. Vamos a sacar un Google Analytics en formato de consulta, en un formato de encuesta, y en ese Google Analytics de encuesta o formato de encuesta o formulario de encuesta, le vamos a preguntar a usted si está de acuerdo en que el bullying sea un delito autónomo y que se le cobre a los padres de familia de estos delincuentes entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos, y que los padres de familia tengan un arresto entre 3 a 5 días. Entre 3 a 5 días. A ver si así se acuerdan que tienen una patria potestad, a ver si así se acuerdan del artículo 10 de la Ley de Infancia, a ver si así se acuerdan del artículo 14 de la Ley de Infancia, a ver si así se acuerdan del artículo 17 de la Ley de Infancia, a ver si así se acuerdan del artículo 39 de la Ley de Infancia, a ver si así se acuerdan del artículo 288 del Código Civil, 288 del Código Civil, a ver si se acuerdan del 2346 del Código Civil y a ver si se acuerdan del 2348 del Código Civil. Eso es lo que estamos promoviendo ahorita con una senadora de la República. Voy a omitir el nombre de la senadora porque esto no es un programa político ni afín a la política, ni promovemos políticos, ni apoyamos políticos, ni nada que se le parezca. Este es un programa apolítico. Nuestro proceso es un programa apolítico y arreligioso. Yo me hablo con Conferencia Episcopal y los apoyo hace más de 10 años, pero yo no hablo de la religión católica. Yo me conozco con la gran mayoría de pastores del país, de las macroiglesias, los que ganan el rebillete, dicen por ahí algunos. También me los conozco, pero no promuevo a ninguno. Esto es absolutamente arreligioso y le asesoramos los colegios a la iglesia adventista. Un saludo para los rectores adventistas, muchas bendiciones, ellos están aquí metidos en este proceso, pero tampoco promovemos su iglesia adventista, les apoyamos y todo, pero nada más. Pero sí estamos con esta senadora metiéndole el diente a estos 2 proyectos de ley. El primero, pues ya le dije que el matoneo, ciberbullying y el bullying o el acoso escolar se convierta en un delito autónomo, en el cual los padres de familia van a pagar las multas y en casos extraordinarios y graves, como la inducción al suicidio o cuando ese bullying o matoneo deja secuelas físicas o psicológicas demasiado graves, que vayan de cárcel también estos padres de familia en corresponsalía con sus hijos delincuentes. Entonces, así es que los padres de familia se van a acordar que tienen que estar enseñando a sus hijos en las casas la moral,
el decoro, el respeto, las buenas maneras, la urbanidad de Carreño, la dignidad humana, que eso no es ir allá al colegio a matonear, a acosar, a hacer lo que le da la gana, a coger el colegio de circo, a coger el colegio de ruana y nos reímos en la impunidad. Y las pobres víctimas, sí fregados con psiquiatra, con psicólogo, pagando lo que no tienen que pagar, saliéndose del colegio, desescolarizándose. ¿Por qué no? Porque las bellezas no saben respetar la dignidad humana y no saben respetar a terceros. Entonces allí estamos luchando para que se les cobre entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos. 100 salarios mínimos, por supuesto, cuando sea una inducción a suicidio, cuando sea una agresión física o psicológica que deja unas secuelas bastante graves. Entonces, el segundo proyecto de ley que estamos apoyando es un proyecto de ley que tiene que ver con el delito sexual y la trata en las fronteras, la trata de niños en las fronteras, la trata de niños en las fronteras es el otro proceso que estamos manejando allí en el Congreso, apoyando en la exposición de motivos. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros estamos haciendo para que usted también tenga conocimiento, para que usted también se empape de lo que nosotros hacemos, que no solamente es hacer aquí capacitaciones gratuitas y ya. ¿Qué dice entonces esa sentencia? ¡Ay, cuál sentencia! Venga a ver si se perdió. ¿Qué dice la Corte Constitucional en sentencia T tutela 252 del 10 de julio del 2023? En su literal 86 de la página 25 de esta sentencia, dice que además la Corte precisó que la indemnización debe estar encaminada a resarcir exclusivamente el daño emergente entendido como un perjuicio o una pérdida conforme al artículo 1614 del Código Civil y que no comprende el lucro cesante ni la ganancia o el provecho que se dejó de percibir. Pero también indicó que en caso de acceder a decretar la pretensión económica, el juez constitucional debe precisar en qué consistió el perjuicio, la razón por la cual su resarcimiento es necesario para el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado y cuál fue el acto en concreto que dio lugar al perjuicio, el nexo de causalidad o el nexo causal entre la acción del agente y el daño causado y las bases que tendría el juez ordinario y de lo contencioso administrativo para efectuar la correspondiente indemnización. Aquí no le está diciendo que no van a indemnizar o que no van a reparar. Yo no sé dónde lo lee usted. Aquí lo que dice es que cuando el juez lo haga, tiene que soportarlo y argumentarlo de la debida forma. En el literal 89 de esas consideraciones, página 26 de este fallo, dice que respecto al primer requisito, la sala de revisión observa que el accionante cuenta con otros mecanismos idóneos de defensa para solicitar ese daño emergente. Y si hay lugar a ello, pues también el lucro cesante, derivado de esos gastos en que tuvo que incurrir por concepto de mensualidades pagadas al IABC, atenciones médicas, psicológicas. Aquí voy a hacer un paréntesis. De aquí en adelante le voy a leer lo que usted tiene que empezar a pagar, profesor. Lo que tiene que empezar a pagar, profesor, coordinador, orientador y rector, que omite, retarda, rehúsa o incurre en omisión, descuido y trato negligente con la ruta de atención en casos de matoneo y en casos de vulneración de derechos de menores. Casos de vulneración de derechos de menores, consumo de drogas, lesiones personales, hurtos, extorsiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación, matoneo, acoso, ciberbullying. Aquí lo voy a desengañar. A usted le toca sacar de su bolsillo lo de atenciones médicas psicológicas, lo de atenciones psiquiátricas, lo de atenciones nutricionales, lo de hospitalizaciones, lo de asistencia de enfermería, lo de medicamentos, entre otras, y lo que eso estime la víctima, que en este caso dice, las cuales estimo equivalentes a 11.400.000 pesos. Así como unas tutorías de segunda lengua y de asesoría tándem correspondientes, unas asesorías académicas, cognitivas y curriculares que tuvo que empezar a contratar esa mamá por efecto del bullying y el matoneo que le ejercían a su hijo, que según ella corresponden a 13.800.000. Entonces, así por encima de la matemática nos dice que hay 25 millones en juego. ¿De dónde saldrán esos 25 millones? Del bolsillo de estos profesores, coordinadores, orientadores y el rector de ese colegio que incurrieron en una omisión, descuido y trato negligente. Eso adicional a que los puede denunciar penalmente por maltrato infantil. Los puede denunciar penalmente por el delito de discriminación, de hostigamiento, de maltrato infantil, de abandono
y de cómplices por omisión. Esos 5 delitos caben allí en lo penal, caben allí en lo penal, caben en lo penal. Entonces, la accionante dice que estos rubros se derivaron de la indebida prestación del servicio de educación virtual por parte del IABC, así como del acoso escolar, así como del acoso escolar, así como del acoso escolar que sufría el niño. Así la accionante cuenta con la vía ordinaria para que a través de un procedimiento de responsabilidad civil contractual y extracontractual requiera a la institución educativa para que responda por los gastos en que incurrió por concepto de los rubros previamente mencionados. Aquí lo dice claro la Corte Constitucional. La tutela no es el camino, la tutela no es la buceta, pero váyase en colectiva, váyase por el procedimiento de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y a través de ese procedimiento con un juez ordinario o de lo contencioso administrativo, o sea, un juez de familia o un juez de infancia y adolescencia, o un juez civil, vaya usted y requiera a la institución educativa para que le responda por esos dineros, por esos gastos y obviamente por los daños y los perjuicios que le han generado. Página 26 del fallo de tutela 252 del 10 de julio de 2023, los colegios pagan. De hecho, en reiterada jurisprudencia constitucional, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando el sistema educativo se circunscribe bajo la forma de un contrato civil, o sea, un efecto contractual, la educación entra en una categoría de un derecho-deber. Entre las principales obligaciones y derechos que se destacan, para la institución educativa tiene la obligación de prestar el servicio educativo conforme a lo pactado, y para los estudiantes la aprobación de los estudios, o sea, ir a ganar el año, y la cancelación de los valores acordados, o sea, pagar las pensiones, no estafar al colegio, no robarle, no hurtarle, no engañar la buena fe del colegio y robarle las pensiones. Por ello, en razón de la naturaleza jurídica del contrato, porque la matrícula es un contrato civil con efecto contractual, y ha dicho la misma Corte que un contrato es el que genera unos derechos y unos deberes, unos compromisos y unos deberes. La Corte ha concluido que todo conflicto de índole jurídico derivado de un posible incumplimiento contractual deberá ser dirimido en principio por la jurisdicción ordinaria y solo excepcionalmente podrá acudirse al juez de tutela cuando con ello se amenacen o perturben los derechos fundamentales. Incluso esta sala itera, o sea, repite, resalta, que el accionante puede o podría solicitar a través de la vía ordinaria la adopción de medidas cautelares innominadas para proteger el derecho objeto del litigio. Página 26 del fallo. ¿Qué está diciendo aquí la Corte? La tutela no es el mecanismo o el medio con el que usted va a solicitar una indemnización del colegio, pero váyase con el juez ordinario que si lo gana le tienen que pagar. Frente a ello juega un papel fundamental, dice la Corte Constitucional, ahí en la siguiente página, en el literal 91, y dice lo dicho por la Corte sobre el deber de corresponsabilidad, el cual se refiere a la obligación que comparten varias personas sobre un mismo hecho. En este sentido, el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, que contiene el Código de la Infancia y la Adolescencia. Aquí le faltó a la Corte, aclaro, yo no estoy diciendo que yo sepa más que la Corte, estoy diciendo que a la Corte le faltó. Aquí le faltó a la Corte, además del artículo 10, el artículo 14, el 17, el 18 y el 39 de la Ley de Infancia. Solo estoy diciendo que le faltó. No estoy diciendo que yo sepa más que la Corte Constitucional. En consecuencia, la Corte ha dicho que cuando los padres toman la decisión de acudir a instituciones privadas para que se les provea el servicio educativo a sus hijos, pues la Corte Constitucional precisó que no solamente adquieren el derecho de que estos reciban los servicios educativos que las instituciones prestan, sino también que tienen el deber de cumplir con las correspondientes contraprestaciones que se llegaren a pactar en el contrato de servicios educativos que se celebre. Es decir, que tienen el deber de cumplir con las correspondientes contraprestaciones que se llegaren a pactar en el contrato de servicios educativos. Es decir, que la matrícula cambia en sus respectivas obligaciones. Tienen que cambiar el contrato de matrícula. Si no saben lo que estoy diciendo, lo lamento. Tienen que cambiar el contrato de matrícula en los colegios privados y
tienen que ejecutar una cláusula en el contrato de matrícula de los colegios oficiales. Ahí les dejo la inquietud, o seguirán pagando ustedes, profesores. Dicho contrato supone una relación jurídica que contrapone el derecho a la educación de las personas y el derecho a la remuneración de las instituciones educativas cuando ésta sea convenido. Está hablando de los colegios privados. Literal 92. Si bien la accionante solicita prestaciones económicas que parecen derivarse de controversias jurídicas de índole contractual y o extracontractual, o sea, fuera del contrato, pues solicita por un lado el pago de las mensualidades pagadas entre enero y mayo de 2022, o sea, que le devuelvan sus dineros, así como los costos mensuales que se deriven hasta finalizar el año, y por otro, las atenciones médicas. Escuche qué es lo que tiene que pagar usted, profesor, coordinador, orientador y rector, cuando viola la ruta de atención. Tiene que pagar las atenciones médicas, las hospitalizaciones, las atenciones psicológicas, las tutorías, entre otras, obviamente las atenciones psiquiátricas si las hay. Lo cierto es que, como lo ha dicho la Corte en reiterada jurisprudencia, estas discusiones jurídicas deben surtirse en la sede ordinaria, pues es ahí donde se podrá realizar el despliegue probatorio necesario para determinar si los gastos en que incurrió la accionante para garantizarle el bienestar educativo, social y personal de su hijo menor se dieron como consecuencia de un presunto incumplimiento contractual del IABC o tienen otra causa. Entonces, ¿realmente qué lo obliga a usted a reparar? Además de esta sentencia de la Corte, vuelvo y repito, es que son 3 fallos fundamentales que usted debe conocer. 478 del 2015, caso Sergio Urrego. 478 del 2015, ese es el de Sergio Urrego. El SP de la Corte Suprema de Justicia 198 del 2023 y esta sentencia 252 del 2023 que le estoy leyendo. Ellos lo obligan a usted a pagar, pero realmente ¿qué lo obliga a usted a reparar? Lo obliga el Código de la Infancia, que es la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 18, que le dice que no incurra en omisión, descuido ni trato negligente. Lo obliga el Código de la Infancia en la Ley 1098 de 2006 en su artículo 44, numerales 4 y 5, que le dice que usted tiene que garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar y que también le exige y que le dice y que le aclara que usted no puede permitir que haya bullying o ciberbullying contra el menor. Lo obliga el Código Civil colombiano en su deber de cuidado, que es el artículo 2347, y lo obliga el Código Penal, que es la Ley 599 del 2000, en su artículo 25, que dice que usted comete el delito por acción o por omisión. Si usted es un funcionario público de colegio oficial, pues le aclaro que también lo obliga el 414 del Código Penal, 414 del Código Penal o prevaricato por omisión. Entonces, cuando usted los viola, inaplica o desatiende, como el Código Civil colombiano, que es el artículo 2347, pues usted responde. Dice allí, así los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Artículo 2347 del Código Civil, que es el que habla del deber de cuidado. Pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. En este caso usted tiene que demostrar que no pudo impedir el bullying, que no pudo impedir el ciberbullying, que no pudo impedir ese bullying o matoneo. Esto iría conexo al artículo 32 del Código Penal, literal 4, que dice que usted obra en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con formalidades legales, como puede ocurrir con un juez que le ordena a usted o un personero o un comisario que le dice que usted tiene que recibir al estudiante de responsabilidad penal adolescente en el colegio y el estudiante va y viola a una niña en los baños, como ocurrió en un colegio aquí el año pasado, o que el estudiante que es consumidor de drogas llega al colegio a inducir, coercitar, constreñir, estimular y a venderle drogas a los otros estudiantes en el colegio con el pretexto de que tiene derecho a la educación. Usted puede denunciar a ese juez de la República, usted puede denunciar a ese personero y usted puede denunciar a ese comisario porque ellos fueron los que dieron la orden y ellos tienen que responder por las órdenes que ellos están brindando. Artículo 90 y 91 de la Constitución. Artículo 90 y 91 de la Constitución. Responderán esos funcionarios públicos que dieron esa orden que menoscabó los derechos de la comunidad para
hacer prevalecer los derechos de un particular violando el artículo 1 de la Constitución y violando el artículo 13 de la Constitución con el discurso barato de que tienen derecho a la educación. Por supuesto, derecho a la educación que no es absoluto, derecho que no es absoluto, no es absoluto. Por su lado, la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 44, habla de las obligaciones complementarias de las instituciones educativas y dice que los directivos, o sea, ya sabe quiénes son los directivos, entran en el baile rectores, allá sus señores coordinadores, y los docentes, o sea, señores coordinadores, señora orientadora, y los docentes del colegio, de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general, deben poner en marcha mecanismos para garantizarle a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, o sea, cero tolerancia al bullying, o sea, cero tolerancia al matoneo. Y en quinto numeral del artículo 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice proteger eficazmente, ahí no dice proteger a medias, proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma, no la mitad, contra toda forma de maltrato, de agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros o profesores. Ahí léalo así, proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda característica de matoneo y bullying. Pare de contar. Si usted no lo hizo, no protegió eficazmente o no garantizó la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar, usted responderá. El delito se comete por acción o por omisión, dice el Código Penal, artículo 25, indistintamente de que usted sea un profesor de un colegio oficial o privado, va a responder y quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Le van a dar cárcel, mijo. Usted se está metiendo con menores de edad, por acción o por omisión. ¿Qué modifica entonces y qué se modifica con estas dos sentencias de las altas cortes? Estoy hablando de la SP 198 del 2023 y de la 252 de 2023 Corte Constitucional. Pues los cambios, las adiciones y las reformas van al contrato de matrícula, al manual de convivencia escolar, al contrato laboral docente en el caso de los colegios privados y al manual de funciones docentes en el caso de los colegios oficiales. Y por supuesto, tendrán que realizar algunas actas y anexos de exención de responsabilidad en donde, por ejemplo, usted, profesor, sí quiere hacer, pero el rector es negligente. En donde usted, coordinador, sí quiere hacer, pero el rector es negligente. En donde usted, orientadora, sí quiere hacer, pero su rector es negligente. O en donde usted sí quiere ser rector, pero sus profesores no caminan. Entonces ahí tienen que realizar usted unas actas y anexos de extensión de responsabilidad. ¿Cómo se ejecuta? Pues con el consejo directivo se le hacen los cambios, adiciones y reformas al contrato de matrícula y se avalan. Se le hacen los cambios al manual de convivencia escolar y se avalan. Se le hacen los cambios, reformas y adiciones al contrato laboral docente y al manual de funciones docentes o unos anexos o unos parágrafos y se le anexan allí y lo avala el consejo directivo. Luego va usted a una asamblea de padres que yo le sugiero hacerlo en dos sesiones. Y en esa asamblea de padres usted cuenta que el consejo directivo y las directivas del colegio, a partir de la fecha, a través de una encuesta de legitimación para los padres de familia, le va a generar unos anexos de exención al manual, entre los cuales se determina que a partir de la fecha y avalado por el consejo directivo y por la asamblea de padres en 2 sesiones y a través de las encuestas por escrito en legitimación, se les pregunta a los padres de familia si están de acuerdo con que los matoneadores y los acosadores y los vulneradores y los agresores que van al colegio a matonear, a humillar, a discriminar, a hostigar, a segregar, a violentar, a intimidar, a acosar, pues que reciban una multa entre 1.300.000 o un mínimo y 100 salarios mínimos. Un salario mínimo a 100 salarios mínimos. Y en 2 semanas se le acabó el bullying a su colegio. En 2 semanas se le acabó el bullying a su colegio. Eso en un colegio privado, yo me demoro 1 semana en hacerle los documentos. Escúcheme bien. Colegios privados. Para los colegios privados, yo me demoro
una semana haciéndoles esos documentos. Los anexos de exención, las encuestas de legitimación, las actas de exención de responsabilidad, el cambio en el contrato de matrícula, el cambio en el manual de convivencia, el cambio en el contrato laboral, el cambio en el manual de funciones, las actas del consejo directivo que legitiman eso, que se le va a cobrar una multa entre 1 y 100 salarios mínimos a los acosadores y a sus papás. Eso lo hago en una semana para un colegio privado. Y es absoluta, total y radicalmente legítimo. Ya le leí los artículos de ley por cuál se legitima. Para un colegio oficial es un poquito más complejo, me le demoro por ahí unos 15 días, pero eso no significa que no se pueda, eso no significa que no se pueda. Entonces ahí le dejo la inquietud. ¿De dónde se deriva la raíz del efecto vinculante que permite hacerlo? La Corte Constitucional en sentencia T de tutela 612 del 92 dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo se celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil y que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Entonces yo le cambio el contrato de matrícula, se lo anexo, adiciono y reformo y con esta sentencia le digo a los papás, ustedes están firmando es un acuerdo de voluntades y la obligación que se les crea es que los agresores que sean vencidos en un no juicio, sino en un conducto regular y en un debido proceso, tendrán que indemnizar a la víctima con un salario mínimo hasta 100 salarios mínimos y ya veremos cómo les va. Por su lado, la ley 115 del 94 lo avala desde el artículo 95 que dice que la matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo y que se realizará por una sola vez al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico. También lo avala la ley 115 del 94 en su artículo 96 cuando habla de la permanencia en el establecimiento educativo. Y dice que el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Oiga, una de las condiciones de permanencia del alumno en el plantel es que si incurre en bullying, en matoneo, en ciberbullying, en acoso escolar, y nosotros lo declaramos culpable en el comité de convivencia y consejo directivo, va a pagar el papá entre un salario y 100 salarios mínimos mensuales vigentes y verá cómo les va. Se les acaba el bullying en 2 semanas. La ley 115 del 94 lo avala en su artículo 87 que habla del reglamento manual de convivencia. Dice que los establecimientos educativos tendrán un reglamento manual de convivencia en el cual se definen los derechos, o sea, los derechos son a que los estudiantes van a estudiar y no a que los matoneen, que tienen el derecho a que les respeten su dignidad, su honra, su vida y su integridad personal, dice el artículo 44 de la Ley de Infancia. Y definen las obligaciones de los estudiantes. Las obligaciones de los estudiantes es no ir al colegio a estar haciendo bullying, matoneo, ciberbullying, acoso, intimidación, burlas, apodos, maltratos, amenazas, intimidaciones. Y las obligaciones de los estudiantes es que si incurren en ese bullying, pues van a pagar entre 1 y 100 salarios mínimos. Y que los padres o tutores y los educandos, al firmar esa matrícula correspondiente en representación de sus hijos, pues estarán aceptando el manual. Si aceptan el manual, aceptan que van a pagar entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos por las fechorías que cometan sus hijos. Por las fechorías, el matoneo, el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying que cometa su hijo. También se pueden marcar en el decreto 1075-2015 en su artículo 2.3.4.3 que habla de los deberes de los padres de familia y que dice que con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, pues le corresponde a los padres de familia los siguientes deberes. Primero, contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales, o sea, cero tolerancia al bullying y al matoneo y al ciberbullying. Deberá cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Y en el acto de matrícula y en el manual de convivencia se le advertirá al papá que si su hijo viene al colegio a delinquir y a matonear y a acosar y a hacer bullying y ciberbullying, tendrá que pagar una multa entre 1 millón y 100 millones de pesos, más de 100 millones, porque es un salario mínimo a 100 salarios mínimos, y cuando le duela el bolsillito, ahí sí se le va a acabar el bullying a usted en 2 semanas. Y
El decreto 1075 del 2015 en su artículo 2.3.4.3 dice que el padre debe contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. Cuando viole esto, pues entonces ya sabe que le toca sacar del bolsillito entre un salario y 100 salarios y verá cómo se acaba el bullying en 2 semanas. El Código Civil colombiano dice que el artículo 09 señala taxativo que la ignorancia de la ley o la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. En este caso el padre de familia no va a salir allá con la falacia, la excusa, la mentira, balurda, grosera, grotesca, de que como no es abogado y no conoce la ley, entonces su hijo puede llegar al colegio a hacer bullying, matoneo, ciberbullying, acoso, intimidación, apodos, burlas. Entonces le dice, no señor, la ignorancia de las leyes no le sirve de excusa, váyase con su discurso para otro lado. El paquete que tendrá que hacer el docente para blindarse y para generarse unas actas de exención, pues obviamente es una inversión económica que tiene que generar a partir de unas actas de exención todo profesor. Si las necesita, las puede hacer con nosotros, entonces nos contacta y nosotros con gusto le vendemos las actas de exención. Ya vienen un borrador en Word abierto, en donde usted solamente las tiene que utilizar y válgame Dios, queda blindado. Entonces es una inversión económica en actas de exención que se genera como un paquete para los docentes para blindarse, que está constituido por unas actas de exención en 3 momentos o 3 actas, que son un acta ante el Consejo Directivo, un acta de compromiso para cumplir la ruta de atención escolar y un acta de procedimientos que van a generar que el bullying se elimine de su colegio. Entonces la conclusión número 1 es que con el bullying se genera una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y una responsabilidad no disciplinaria. La parte del acudiente en donde él puede, como padre de la víctima, puede, el acudiente puede, el padre de la víctima puede acudir a la vía ordinaria, que es lo que dice la Corte Constitucional y también lo dice la Corte Suprema de Justicia, resulta en una demanda disciplinaria o en una demanda civil o en una denuncia penal o en una reparación directa, o sea, una indemnización por daños y perjuicios. Entonces ahí le digo, profesor, de qué se tiene que blindar, coordinador, orientador, de qué se tiene que blindar, rector. La conclusión número 2 es que para poder blindarse, pues el colegio tiene que revisar el contrato laboral, el contrato de matrícula, el manual de funciones, la concurrencia de culpa de los profesores, cuáles son sus funciones de ley, cuáles son los casos de omisión, descuido, trato negligente, retraso o denegación que cometieron estos profesores y por supuesto en el contrato de la parte laboral tiene que decir que cuando el profesor comete la omisión, el descuido o el trato negligente, será el profesor el que saque para indemnizar de su bolsillo. Eso es lo que el colegio debe revisar, llámese colegio oficial o llámese colegio privado, por igual les toca hacer eso. Vuelvo y le repito, si desea hacerlo con nosotros, pues yo me demoro 3 días, pues yo me demoro 3 días, pues yo me le demoro 3 días haciéndole todo ese proceso, pero sí lo podemos lograr. Conclusión número 3, las obligaciones inexcusables. ¿Cuáles son obligaciones inexcusables? Pues cuáles son las normas vigentes que lo obligan. Usted tiene que saber que las normas vigentes que lo obligan son obligaciones inexcusables. Si usted es colegio oficial, prevaricato por omisión. Si es colegio privado, artículo 25 del Código Penal. Lo obliga el artículo 18, literal 2, cuando le habla del desarrollo de los componentes de prevención y de promoción y los protocolos de atención, es decir, 0 tolerancia al bullying a través del desarrollo de componentes de prevención y de promoción, que es la semana institucional que ya viene en octubre, que vuelvo y le repito, valga aquí la cuña. En la semana institucional ya tenemos 3 capacitaciones, cada una cuesta 500.000 pesos por colegio, son 3 capacitaciones. De ruta de atención escolar, son 3 capacitaciones, ruta de atención escolar, celulares, vapeadores y matoneo. Y la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los docentes, cada tema cuesta 500.000 pesos, pero si compra los 3, pues le vale 1.200.000 por colegio, se vende es por colegio, indiferente de que sea colegio oficial o privado, ahí está.
porque los obliga el artículo 18, literal 2, a ejecutar el desarrollo de los componentes de prevención y de promoción y los protocolos en la semana institucional, o sea, actualizar el manual de convivencia en la semana institucional. El artículo 18 en su literal 4 obliga al rector a reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo. Si el rector no lo hace, pues prevaricato por omisión. Si el rector no lo hace, pues paga de su pecunio y tiene que reparar porque el rector está siendo cómplice por omisión. Si no lo hace y no repara, pues va de cárcel. Pero si no lo hace, pues le toca reparar con su pecunio, con su dinero, con su bolsillo. Por el lado de los profesores, es el artículo 19 de la ley 1620 del 2013. Artículo 19 de la ley 1620 del 2013. Le dice que contribuya a la construcción y aplicación del manual y que si la situación de intimidación o acoso de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. Si no lo hace, pues ya sabe que es cómplice por omisión. Y además debe identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos. No lo haga y verá. Entonces, si no lo hace, pues el profesor repara con su pecunio, paga de su bolsillo. Le toca pagar. Súmele a eso lo penal, súmele a eso si es un profesor de un colegio oficial, el prevaricato por omisión, o súmele el cómplice por omisión si es un colegio privado. Súmele el artículo 2347 del Código Civil y el 44 de la Ley de Infancia. Y en lo disciplinario, súmele la Ley 1620 del 2013 en sus artículos 35, 36, 37 y 38, y en lo disciplinario de los colegios oficiales, súmele la Ley 1952 del 2019. Súmele el deber de cuidado, que ya se lo leí, artículos 44, numerales 4 y 5, garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad y que sea física y moral dentro de la convivencia escolar y protegerlos eficazmente de la agresión física o psicológica, la humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros o profesores. O sea que el bullying sí es un delito. Y el delito se comete por acción o por omisión y quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Entonces el colegio se exime cuando reforma, adiciona o mejora el contrato laboral, el manual de funciones, la concurrencia de culpa, las funciones de ley, y le enseña a los profesores que cuando ellos incurran en omisión, descuido, trato negligente, retraso y denegación en la ruta de atención escolar, responderán los profesores de su pecunio, de su bolsillo, de su plática, y el colegio se va a eximir y así le va a ir bien. Si la Corte Constitucional dice en la tutela 252 del 2023 que la tutela no es el medio, pero que acuda al juez ordinario, pues entonces usted tiene que poner a responder a los padres de familia de ese delincuente agresor. Lo tiene que hacer a través del contrato de matrícula, a través del manual de convivencia y a través de los protocolos respectivos que usted va a ejecutar dentro de la convivencia escolar. No lo haga y responderá usted responderá. Entonces, dentro del bloque jurídico para detener el bullying, para darle pare al bullying, usted tiene que poner Código Penal, Código Civil, Código de la Infancia, Código de Policía o Ley 1801 del 2016, Código Disciplinario o Ley 1952 de 2019, las sentencias de las altas cortes, la ruta de atención que es una sola, los protocolos que son varios o son múltiples y las sentencias T de tutela 076 del 2023 y la T de tutela 252 del 2023 de Corte Constitucional ambas, más la sentencia de la Sala Penal SP 198 del 2023, que es Corte Suprema de Justicia. No se le olvida a los colegios oficiales que ustedes incurren en el delito de prevaricato por omisión, que es cárcel, 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 cárcel. Código Penal colombiano, artículo 414, prevaricato por omisión, dice que el servidor público que omita, que retarde, que rehúse, que deniegue un acto propio de sus funciones, pues incurrirá en prisión, cárcel, cárcel, de 32 a 90 meses y en una multa de 13, o sea, de 15 millones, a
75 salarios, o sea, de 15 a 80 millones. Y lo van a inhabilitar para el ejercicio de derechos y funciones por 80 meses por estar violando la ruta de atención en casos de bullying y matoneo, además de que le toca pagar esos 15 a 80 millones, le toca indemnizar a la víctima. Ojalá tenga el dinerito. La sentencia de tutela 252 de 2023, resumiendo y cerrando, en su literal 89 dice que en el caso subyudice la Sala Cuarta de Revisión no encuentra cumplidos los requisitos 1 y 3 que permiten acudir a la acción de tutela para decretar prestaciones económicas, o sea que no le va a dar la indemnización, pero que como procederá a explicarse a continuación, la accionante sí cuenta con otros mecanismos ordinarios, idóneos y eficaces para solicitar la indemnización económica. O sea, la tutela no es el medio, pero ahí tiene otro colectivo que es el juez de infancia, que es el juez de familia, que es el juez civil o de lo contencioso administrativo. Es decir, que ponen al docente a indemnizar si el docente fue el que erró, que ponen al colegio a indemnizar si hubo omisión, descuido o trato negligente en el tema de la ruta de atención escolar. Entonces, si lo vencen en juicio, debe indemnizar. Si lo sancionan en lo disciplinario, debe indemnizar. Si la Corte Constitucional dice que la tutela no es el medio, pero que acuda al juez ordinario, pues le reitero y le repito que usted debe poner a responder es a los padres de familia de estos delincuentes y lo tiene que hacer, repito, por tercera vez en el contrato de matrícula, en el manual de convivencia y en los protocolos de atención. En eso me demoro 3 días. En eso me demoro 3 días. Organizándole toda esa documentación, me demoro 3 días. Pues usted me llama, nos consulta, nos contacta y ahí en Talleres para Padres le colaboramos. Ahí le colaboramos con la Academia Forense. Ahí le colaboramos en Edúcate para Educar. Ahí le colaboramos con todo el equipo de trabajo que tenemos alrededor de este proceso. Usted le tiene que hacer las encuestas a la Asamblea de Padres de Familia y realizar 2 sesiones o reuniones con estos padres de familia después de enviarles las encuestas y usted debe poner a responder a los padres de familia diciéndoles que a partir del contrato de matrícula cambia y que tendrán que indemnizar entre 1 y 100 salarios mínimos cuando sus hijos incurran en matoneo. Lo va a colocar también en el manual de convivencia con las leyes y las normas que lo soportan, que lo sujetan, que lo argumentan y obviamente va a ejecutar esos cambios y adiciones y reformas en los protocolos de atención. Ay, que yo quiero improvisar, improvise todo lo que quiera, que cuando le quede mal y lo demanden, le va a ir lo más de chévere. Y la sentencia de la Corte Constitucional, que obliga a que eso sea taxativo, o sea, que usted no se lo invente ni se ponga a improvisar, es la tutela 366 del 97, que dice que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima, o sea, que es legal, que es legítima, que es lícita, cuando se encuentra consignado en el manual de convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. O sea, lo que no está en el manual no existe. O sea, lo que no está en el manual no es legítimo. Nadie obliga al aspirante o al estudiante a suscribir ese documento, o sea, nadie lo obliga a matricularse. Nadie lo obliga a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones, es que cumpla sus cláusulas una vez ha entrado en vigor. O sea, usted se matricula, tiene que cumplir el manual de convivencia. Entonces, coloqué a lo castizo para cerrar y despedirme. Lo que no está escrito en el manual de convivencia escolar no existe. Lo que no está en la matrícula no existe. Lo que no está en los protocolos de atención no existe. Y lo que no está como una resolución de consejo directivo no existe. La Corte Constitucional en sentencia 076 del 22 de marzo ha dicho que el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación es un derecho constitucional fundamental. Para aquellos señores allá de las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación que hablan allá un poco de payasadas y tonterías, sí, así como les dije, payasadas y tonterías, de que no existe derecho sancionador en los manuales y de que todo se volvió pedagógico, vayan y le dicen eso a la Corte Constitucional a ver qué le responde. Página 22 del fallo de la sentencia de tutela 076 del 22 de marzo del 2023. 22 de marzo del 2023, página 22 del fallo, sentencia 076 del 2023.
El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación es un derecho constitucional fundamental. Si usted no sanciona, usted emerge como un cómplice por omisión, entonces usted indemniza. Si usted no activa de inmediato la ruta de atención escolar y los protocolos, entonces usted es un cómplice por omisión, usted indemniza. Los docentes entonces deben realizar las actas de exención, porque no pueden acudir a violar la ruta de atención. Los colegios deben actualizar su manual de convivencia, su contrato laboral, su manual de funciones y sus protocolos de atención, y además hacer las encuestas para legitimar y dejar evidencias de lo anterior. Usted puede solicitar entonces los 3 ejemplares, el primero y el segundo libro de legislación educativa edición especial para talleres para padres y 67 páginas del tercer libro completa, absoluta, total y radicalmente gratuito al 302-221-4507 y decirle stop al bullying. Esta fue la hora y 45 minutos. Esta fue la hora y 45 minutos de capacitación absoluta, total y radicalmente gratuita. Absoluta, total y radicalmente gratuita. Entonces, usted ya sabe que se puede comunicar para que nosotros podamos actualizarle su manual de convivencia, el contrato laboral, su manual de funciones, los protocolos de atención y ayudarle con las encuestas a los padres de familia y darle la guía que usted requiere. Espero haber sido útil y espero que sea de su agrado esta información. Comparta este link, comparta este link con sus colegas y contactos. Comparta este link con las personas que usted considera que necesitan esta información. Muchas bendiciones, una feliz noche. Muchas bendiciones, una feliz noche.